Ejercicio del teorema de Thevenin. Ayuda a que nuestro canal crezca, dale like, comparte y suscríbete. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del teorema de Thevenin o con el teorema de Thevenin. Recordemos que ante terminales A y B, un circuito sumamente complejo, podemos reducirlo por una fuente de tensión en serie con una impedancia. Eso es lo que nos dice el teorema de Thevenin. El circuito que se nos presenta en esta ocasión es este, que ante terminales A y B debemos de reducir todo esto por un equivalente que sería una fuente de tensión en serie con una impedancia. Como ustedes pueden apreciar, en nuestro ejercicio tenemos fuentes controladas, fuente de cociente y nos piden calcular su equivalente de Thevenin. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la fuente de Thevenin, que sería entre terminales A y B. Como vemos, en esta ocasión el circuito nos quedaría de esta forma, en la cual podemos ver que el nodo A y el nodo B no llegan a ser unos nodos principales, sino unos nodos intermedios, por lo que el árbol para este circuito sería este conjuntamente sus enlaces. Vamos a resolverlo por el método de mallas para determinar las corrientes que transitan por la resistencia de 5 ohmios y la corriente que transita por la resistencia de 6 ohmios, y así poder hacer una sumatoria de subidas y caídas de tensión para determinar el valor de la fuente de Thevenin. Bien, aquí yo ya escogí mi árbol. Este sería el nodo C, el nodo D y el nodo E, que son los nodos principales, y posteriormente estos serían los enlaces. Recuerden que en los enlaces siempre tienen que estar las fuentes de corriente. Ahora determinamos nuestros sentidos de corriente de malla. Podemos apreciar que aquí hemos determinado en este sentido. Aquí tenemos 3 corrientes de malla, de las cuales nosotros ya conocemos uno, que es la corriente de malla I2, debido a que es el valor de la fuente de corriente que tenemos acá. Recuerden que por los enlaces simplemente puede pasar una corriente de malla. Muy bien, continuamos resolviendo el circuito. Recordemos que ya teníamos el dato de la malla I2, por lo que procedemos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Esto sería aplicando el método de mallas. Recordemos que la corriente de malla I1 pasa por toditas esas resistencias y sumamos cada una de ellas. 6 más 5 y más 4 nos dan 15 por la corriente de malla I1. Ahora vemos si la corriente de malla I1 tiene relación con la corriente de malla I2 y vemos que sí, a través de la resistencia de 6 ohmios, por lo que anotamos 6 ohmios por la corriente de malla I2. Y notemos, el signo negativo es porque ambas corrientes fluyen en sentidos contrarios. Y todo esto igual a toditas las fuentes de tensión que aportan a la corriente de malla I1, que sería 8 veces I sub X. Ahora veámoslo acá. I sub X es la diferencia entre la corriente de malla I2 y la corriente de malla I1. En esta ecuación nosotros podemos apreciar que tenemos ya de dato la corriente de malla I2, por lo que podríamos despejar cada una de ellas, quedando una ecuación de esta manera. Reemplazando I2, que es el valor de 2 amperios, podemos determinar la corriente de malla I1, que sería menos 4 séptimos de amperio. El signo negativo nos indica que el flujo de la corriente es en sentido contrario al que hemos elegido nosotros. Podemos proceder a resolver la malla I3, la corriente de malla I3. La sumatoria de toditas las resistencias por las cuales pasa la corriente de malla I3 suman igual a 12, ya que son dos resistencias, la de 6 ohmios y esta otra de 6 ohmios, por la corriente de malla I3. Vemos si la corriente de malla I3 tiene relación con la corriente de malla I2 y vemos que sí la tiene, a través de la resistencia de 6 ohmios que está entre los nodos D y E. Y anotamos 6 ohmios por la corriente de malla I2. La corriente de malla I3 no tiene ninguna relación con respecto a la corriente de malla I1, por lo que no es necesario anotar en la ecuación. Y todo esto igual a la sumatoria de toditas las fuentes de tensión por las cuales transita la corriente de malla I3, que sería la fuente de 40 voltios. Y así determinamos esta ecuación. Reemplazamos el dato que ya teníamos de la corriente de malla I2 y logramos despejar la corriente de malla I3, por lo que obtenemos 7 tercios de amperio de la corriente de malla I3. Muy bien, habíamos puesto nuestro circuito y habíamos sacado su árbol, las corrientes de malla y los enlaces. Tenemos ya cada una de las corrientes, por lo que podemos determinar la caída de tensión o la tensión de Thevenin entre los terminales A y B.
podemos optar un sentido de corriente que la corriente fluye de menos a más en el sentido de la fuente de tensión, que sería desde B hacia A. En ese caso obtendríamos la resistencia de 5 ohmios por la corriente I sub 1. Notemos que la corriente fluye en sentido contrario al que nosotros habíamos escogido, pero eso es lo apropiado porque tendríamos una caída de tensión. Sería aquí negativo y aquí positivo. La corriente fluiría en sentido contrario, por lo que tendríamos una caída de tensión que pasa en los elementos pasivos, más una fuente de tensión que alimenta 40 voltios, y ahora nos situamos en la resistencia de 6 ohmios, 6 por la corriente I sub 3. Notemos que el sentido de la corriente I sub 3 es de menos a más. Estaríamos considerando que esta es una fuente de tensión que aporta energía, lo cual va en contra del sentido convencional que hablamos las anteriores clases, por lo que deberíamos poner signo negativo. Y una vez reemplazando cada uno de los datos, logramos hallar el valor de la fuente de tensión de Thevenin. Ahora nos toca hallar la impedancia de Thevenin, por lo que cortocircuitamos las terminales A y B. En esta ocasión tendríamos que calcular la corriente I sub 0. De nuestro circuito podemos sacar este árbol, al cual nosotros podríamos ponerle los diferentes enlaces y determinar las corrientes de malla. Siempre vamos a poner las fuentes de corriente en un enlace porque eso nos da la ventaja de determinar ya una corriente de malla. La corriente de malla I sub 4 en este circuito sería igual a 2 amperios. Empecemos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, en la cual tenemos la sumatoria de toditas las resistencias de la malla 1, que sería 15 por la corriente de malla I sub 1. Vemos si tiene relación con la corriente de malla I sub 2 y vemos que sí la tiene a través de la resistencia de 5 ohmios, y la multiplicamos por la corriente de malla con la cual se relaciona, que sería I sub 2. Como son de sentidos contrarios, lleva signo negativo. Y de igual forma observamos si tiene relación con la corriente de malla I sub 3, pero vemos que en ninguna parte se relaciona. Por otro lado, se relaciona con la corriente de malla I sub 4, son de sentidos contrarios y se relacionan a través de la resistencia de 6 ohmios. Y todo esto igual a la sumatoria de todas las fuentes de tensión que están inmiscuidas en la corriente de malla I sub 1, que sería 8 veces I sub X. Recordemos que I sub X es la diferencia de la corriente de malla I sub 4 menos I sub 1, por lo que la ecuación nos quedaría de esta manera, en la cual nosotros hemos reemplazado ya el dato de la corriente I sub 4, que sería de 2 amperios, por lo que nos queda de esta forma: 0 veces I sub 3 porque no tenemos ninguna relación, la corriente de malla I sub 4 por 2 sería 4, signo negativo, y tendríamos simplemente dos corrientes que serían las incógnitas. Esta sería nuestra primera ecuación. Comencemos a analizar las otras mallas, haciendo ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2 por el método de mallas que habíamos visto anteriormente. La sumatoria de toditas las resistencias suman 16 por la corriente de malla I sub 2. Vemos si tiene relación con la corriente de malla I sub 1 y si la tiene a través de la resistencia de 5 ohmios, y son de sentido contrario, por lo que será menos 5 veces I sub 1. De igual forma se relaciona con la corriente de malla I sub 4, que son de sentidos contrarios y se relaciona a través de la resistencia de 6 ohmios, por lo que llevará signo negativo, y de igual forma con la corriente de malla I sub 3, pero en esta ocasión van en el mismo sentido, por lo que lleva signo positivo. Todo esto igual a la sumatoria de las fuentes de tensión que aportan a la malla. Vemos que la corriente de malla I sub 2 pasa por la fuente de tensión de 40 voltios con el sentido convencional, que sería de menos a más, por lo que lleva signo positivo. De esta ecuación nosotros recordemos que ya tenemos el valor de la corriente de malla I sub 4, podemos reemplazarla en esta ecuación y nuestra ecuación nos quedaría de esta manera. Una vez que hayamos calculado la corriente de malla I sub 4 y haciendo operaciones en este lado, la ecuación nos queda de esta forma. Esto reorganizando con las corrientes de malla I sub 1, I sub 2 e I sub 3 para tener un sistema de ecuaciones bien ordenado. Empecemos con la corriente de malla I sub 3. La corriente de malla I sub 4 ya la habíamos calculado, ya era un dato. Aquí tenemos la sumatoria de toditas las resistencias por la corriente de malla, que sería 12, la relación con la corriente de malla I sub 2, que sería a través de la resistencia de 6 ohmios, y es en el mismo sentido, por lo que lleva signo positivo, y con la malla 4 se relacionan igual por la misma resistencia, pero en sentido contrario y es signo negativo,
y todo esto igual a la sumatoria de todas las fuentes de tensión, que sería 40 voltios y va en el sentido de menos a más, por lo que será positivo. Reemplazamos el dato de la cociente de malla I sub 4 y logramos obtener nuestra ecuación. Noten que ya hemos obtenido las tres ecuaciones para las tres cocientes de malla, simplemente nos queda determinar cada uno de estos valores. Una vez que hayamos determinado todos estos valores, podemos apreciar que la cociente de malla I sub 2 es igual a la cociente I sub 0 que nosotros estamos buscando, por lo que la cociente I sub 0 será igual a la cociente I sub 2 que hemos determinado. Este sistema de ecuaciones ustedes pueden resolverlo de la mejor forma que les parezca. La cociente I sub 0 es 27 onceavos de amperio y la tensión entre terminales A y B era 162 séptimos de voltio, por lo que la resistencia o la impedancia de Thevenin será la relación entre la tensión y la cociente, quedándonos así la resistencia de Thevenin igual a 66 séptimos de ohm, por lo que el equivalente de Thevenin ante los terminales A y B nos quedaría de la siguiente manera: una fuente de tensión de 162 séptimos de voltio en serie con una resistencia de 66 séptimos de ohm. Todo esto ante los terminales A y B, y es así como se resuelven los ejercicios del teorema de Thevenin. Si te agradó el video, dale like, comparte y te invito a suscribirte para que puedas seguir nuestro curso de circuitos.